paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer, reapoyará. Su perdón, protección, conmigo irá. No cambiará, igual será, no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amor puro y Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su perdón por doquier conmigo está. No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo y Cristo no ha cambiado y no cambiará. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Bienvenidos, hermanos, al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Es una bendición poder predicar en una audiencia invisible, ¿verdad? Uno tarda en acostumbrarse a hablarle a la cámara en vez de tener un auditorio vivo, presente, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y va a cumplir el propósito para el cual Dios la envió. La palabra de Dios es viva, está viva en la palabra escrita y está viva cuando se graba y aún después cuando se transmite en forma diferida. Así que confiados en estas grandes verdades, vamos hoy, hermanos, a ver la confesión de Daniel. La confesión de Daniel. Mientras ustedes buscan en sus Biblias el capítulo 9 de Daniel, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor, acudimos a ti como fuente de nuestra fortaleza y aliento para que tú nos ayudes como creyentes también a ser aliento para aquellos que no lo tienen, Señor, y ser fieles en comunicar las verdades de tu palabra, Señor, que son siempre actuales y relevantes, Señor, en cualquier tiempo. Señor, bendice esta meditación, te ruego que la apliques a nuestras vidas y que sea de bendición para los oyentes, ya sea los que escucharán en vivo o en forma diferida, y con aquellos también, Señor, que lo compartirán. Señor, úsalo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y por darnos esta bendición de que aunque no podamos reunirnos en un edificio, Señor, aún así podemos glorificarte y pregonar y proclamar tu santa palabra. Te damos gracias, pues, en el nombre de Cristo. Amén. En Daniel capítulo 9
Les voy a pedir que me sigan con su vista. Voy a leer los primeros versículos. Pero en el capítulo 9 de Daniel, especialmente en los últimos versículos, donde encontramos aquí las famosas 70 semanas profetizadas en Daniel. Y muchos estudios y mensajes se han preparado en forma atendiendo el carácter escatológico, profético de este pasaje, pero hoy no lo vamos a ver desde ese punto de vista. Me llama a mí la atención de la confesión que hace Daniel cuando él se entera de estas profecías. Y creo que esto es una gran lección para nosotros, para cómo reaccionar a esta pandemia, esta crisis por la que está viviendo el mundo entero. Pero síganme con su vista, por favor. Vamos a leer Daniel 9, del 1 al 5. Dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y la oración y la confesión completa de Daniel está en el resto del capítulo, y vamos a ver algunos versículos mientras avanzamos. Pero quiero resaltar a manera de introducción que Dios, o mejor dicho, que Daniel conocía a Dios. Daniel era un hombre, ahora ya entrado en años, que había caminado con Dios desde su juventud. Él sobresalió por su fidelidad a la palabra de Dios. Entonces Daniel conocía la palabra de Dios y sabía lo que se habría de cumplir. Entonces, en este primer año del reinado del rey, Daniel sabía que se iban a cumplir los 70 años de los que había hablado el profeta Jeremías. Él ya lo sabía, pero él, sabiendo que el tiempo estaba cerca, pensó: necesito echar otro vistazo y a ver cómo va todo esto de la profecía. Y esto no era nuevo para él, él ya lo sabía, pero tuvo impacto esto en su corazón. Y de esa manera, al leer lo que él ya conocía, lo estremeció de tal manera que hizo esta confesión de la que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿cómo reacciona Daniel ante este presagio, esta profecía que ya estaba por cumplirse? Y cómo reaccionó Daniel es la lección que nosotros necesitamos aprender. Número uno, primero, Daniel escudriñó la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, otra vez dice: en el año primero del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo en el que todo mundo, y con buenas intenciones, da ánimo
y buenas esperanzas. Hay videos muy bonitos, muy profesionalmente preparados con canciones, no necesariamente himnos, pero algunas canciones que hablan de la esperanza y vamos a estar bien y todo esto va a pasar y nos vamos a sobreponer y nos vamos a levantar y vamos a ser mejor que antes. Y todas estos mensajes de aliento son bien intencionados y lo reconocemos. La gente dice incluso el pueblo mexicano es recio, sabe responder y nos vamos a levantar, o el pueblo americano, el país del que sea quien ha hecho ese video. Y también durante este tiempo, hermanos, vemos que de repente hay muchos expertos. De repente todo el mundo sabe de dónde viene el virus, cómo combatirlo. Hay un montón de recetas caseras esparcidas por doquier de lo que uno debe hacer, de lo que no debe hacer, de lo que debe tomar para prevenirse contra el virus. Incluso hay quienes dicen que Dios les ha hablado. Dios me despertó. Veía yo ayer un video de una mujer que Dios me despertó a las 3:15 de la mañana y me dijo dónde está el problema del virus y cómo combatirlo. Y por eso les estoy haciendo este video, decía esta señora, porque Dios me habló a mí. Hermanos, antes de escuchar a nadie y antes de darle crédito a ninguno de estos profetas autoproclamados de dónde está el problema y dónde está la solución, necesitamos hacer lo que hizo Daniel, volver a la palabra de Dios. Especialmente, hermanos, porque yo veo un diluvio de cristianos entrando en pánico escatológico. Estamos en la tribulación. El Señor está cerca. Yo recibo por WhatsApp videos en donde hay gente que está diciendo y me dicen, hermano, necesita ver este video. Y veo el video y, hermanos, todo lo que dice ahí, el Señor está cerca. Los tiempos están maduros. Ya todo se está acomodando. Esto es lo que hemos estado esperando. Hermanos, todo esto ha sido así desde los tiempos del apóstol Pablo. Y yo sé que el tiempo está cerca, pero quiero que vaya conmigo, hermanos. Necesitamos volver a la Biblia y conducirnos de acuerdo a conocimiento de la palabra de Dios, no de acuerdo a pánico, aunque sea pánico bíblico o pánico escatológico. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que dice 2 de Tesalonicenses. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo iba a venir pronto. Y hasta Él profetizó, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hermanos, estamos cerca de la venida del Señor, pero hay señales claras que nos dicen que debemos buscar. Y aunque el tiempo está cada vez más maduro, no estamos en la tribulación. Trump no es el anticristo, y yo sé que es lo que quisiera todo el mundo, pero no es. Y Cristo advirtió en Mateo 24 que precisamente cuando se acerque el tiempo
habrá gente engañadora. Miren lo que dice Mateo 24, versículos 23, 24 y 25. Dice ahí, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, sí, Cristo viene. Pero mire, el pueblo de Dios, ha habido muchas épocas en donde han pensado o que están en la tribulación o que está a punto de venir Cristo. En los primeros siglos, bajo los emperadores romanos, Nerón, que fue un temible emperador perseguidor de los cristianos. Los cristianos vivieron en las catacumbas. Eran martirizados en el Coliseo, famoso Coliseo romano. Y estos pobres hermanos en Cristo nuestros suplicaban y lloraban y ayunaban y no entendían por qué pasaban por esta tribulación. Y con justa razón llegaron a pensar que estaban en la tribulación y que Cristo vendría pronto. Pero estamos a 20 siglos después. Y el Señor no ha venido. Luego vino la Edad Media. Vino la Inquisición. Vino otra pandemia de la que hemos hablado ya, la peste bubónica. Muertes por todos lados. Y una vez más, muchos cristianos sinceros pensaron, el Señor ya viene. Este es el juicio de Dios. Estamos pasando por la tribulación. Y no vino el Señor. Este siglo que acaba de pasar, siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos pensaban que estaban en la tribulación. Incluso algunos cambiaban su posición premilenialista a postmilenialista, pensando que la iglesia iba a pasar por la tribulación. Incluso muchos cristianos ahora piensan que desde que se casaron están pasando por la tribulación. Hay muchas interpretaciones de eso y es posible que en cierto modo lo sean. Algunos otros pregonan, este es el juicio de Dios que está cayendo sobre Sodoma y Gomorra, porque se han olvidado de Dios por causa de la homosexualidad y por causa del aborto. Dios está trayendo este juicio sobre la tierra. Y hermanos, yo le concedo, sí, no cabe duda que Dios está utilizando esto para jalarnos las orejas, para llamar nuestra atención. Pero este no es necesariamente el juicio final, el juicio último que Dios traerá sobre este mundo pecador. Sí, yo creo que Dios está llamando también la atención, pero entonces, ¿por qué están muriendo cristianos? Porque hasta están muriendo pastores también. Es verdad, Dios disciplina y Dios está tratando de llamar la atención al mundo entero. Pero eso nos incluye a nosotros también. Número 2, miren lo que hizo Daniel. Aunque Daniel conocía las profecías y sabía que las promesas al pueblo de Israel que estaban en estas profecías se iban a cumplir, él sabía que era tiempo de buscar al Señor. Aunque Daniel estaba del lado del ganador. Daniel había sido un fiel cristiano. No negó al Señor, ni en el horno de fuego, ni en el foso de los leones. No se contaminó con las costumbres, las comidas del rey pagano cuando era un joven. Sus enemigos no lo pudieron ni sorprender en ninguna falta, ni aún en cuanto a su religión. Y aún cuando se firmó el edicto de que nadie podía orar más que al rey y a ningún otro Dios, él subía a su recámara y abría las ventanas que daban a Jerusalén y se inclinaba a adorar y a orar como lo solía hacer antes, con decreto
o sin decreto. Pero lo que él hizo fue, aún sabiendo estas profecías, fue buscar al Señor. Mire lo que dice el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, estamos en un tiempo de tibieza espiritual. Estamos en un tiempo en el que la iglesia está entretenida con todo tipo de programas, pero no estamos ocupados, no estamos temblando en oración, en ayuno, en compunción, en la búsqueda de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos. Daniel lo hizo. Daniel sabía que quizás él personalmente estaba bien. Él quizás desde el punto de vista humano no tenía nada que le reprocharan a él, pero aún así él buscó a Dios y empezó a clamar por su pueblo. Nosotros necesitamos empezar a clamar también, porque independientemente de cuál sea el pecado del cual el resto de la humanidad se debe arrepentir, yo sé que yo estoy mal. Yo sé que mi familia anda mal. Yo sé que mi país anda mal. Y necesita mi oración. Y necesita mi confesión. Yo sé que mi iglesia está mal. Yo sé que mi matrimonio está mal. En otras palabras, si miramos en forma introspectiva, vamos a encontrar que hay cosas en las que nosotros necesitamos rogar la misericordia y el perdón de Dios. Y lo más seguro es que tú y yo, hermano, también andamos mal. Y necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos. Que, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y ve si hay en mí camino de iniquidad, y llévame por el camino eterno. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Buscó a Dios. Y luego llegamos al punto más importante. Confesó a Dios. Y en su confesión quiero que noten algunas cosas muy rápidamente. En el versículo 7, en su confesión a Dios, él primero reconoció quién es Dios. Mira el versículo 7. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y vamos a hablar de la segunda parte del versículo más adelante, pero aquí Daniel sabía o tenía una perspectiva correcta de a quién orar, a quién buscó Daniel. Daniel no fue detrás o en pos de un líder carismático, de una personalidad distinguida, no fue detrás de un rabí, no fue detrás del papa, no fue detrás de la virgen, no fue detrás de un santo. Él sabía a quién clamar. Y lo que Dios anhela en este tiempo es que la gente deje su idolatría y busque de corazón a Dios, porque de Él viene nuestra sanidad. Y como dice Daniel aquí, por eso Dios había llevado al pueblo de Israel en cautiverio a otras partes, y por eso en este contexto de Daniel, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Dios es el que tiene misericordia. ¿A quién clama usted? Mira el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿Sabe por qué Dios es el que tiene misericordia y de quién viene el perdón? Porque hemos pecado contra Él. Nuestros pecados no son contra ninguna otra deidad, son contra Dios. Y sí pecamos unos contra otros, y la Biblia nos anima a confesarnos nuestras faltas unos a otros. Pero nuestro pecado principalmente es contra Dios. Cuando David fue confrontado por su pecado con Betsabé,
En el famoso Salmo 51, él clamaba a Dios y decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Daniel reconocía quién era Dios y Daniel sabía que la palabra de Dios era infalible y que se iba a cumplir, no importaban las circunstancias. Mira el versículo 12. Y él, está reconociendo todavía quién es Dios. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hermanos, independientemente de esta pandemia, cualquier otra calamidad que venga al país que sea, México, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, a Cuba, el país que sea, toda calamidad viene como consecuencia de no reconocer a Dios. Y Dios manda todas estas calamidades para que busquemos a Dios. Y luego note en el versículo 5, primero reconoció Daniel quién era Dios y luego reconoció quién era él y quién era su pueblo. Y eso es lo que nos falta. ¿Qué dice Daniel en el versículo 5? Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y recuerden lo que he estado diciendo a través de todo el mensaje. Daniel probablemente, para usar un coloquialismo popular, no tenía cola que le pisaran. Quizás no se le podía reprochar las fallas que la mayoría de nosotros tenemos. Pero aún así él se incluyó, él reconoció que era parte de un pueblo que se había rebelado contra Dios y él hace confesión a nombre de todo el pueblo. Es muy fácil ver y apuntar los errores doctrinales de otras iglesias y la idolatría de las falsas religiones o aún del catolicismo. Es muy fácil señalar todo eso, pero hermanos, la confesión empieza con el reconocimiento de quién soy yo y cuál es mi condición delante de Dios, que ha sido de pecado, ha sido de iniquidad, y tú y yo, hermanos, y tú lo sabemos, y tú y yo lo sabemos perfectamente, tenemos pecados ocultos de los cuales necesitamos arrepentirnos delante de Dios y clamar a Dios así. Dice en el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Hemos sido traídos bajo convicción por la predicación. No leemos la Biblia porque nos trae convicción. Las esposas no han obedecido a sus maridos, los hijos no han obedecido a los padres. En otras palabras, así como el pueblo de Israel no había escuchado a los siervos de los profetas que venían hablando en nombre de Dios, así en todos los niveles en nuestra sociedad menospreciamos la autoridad y menospreciamos a quien Dios nos habla para traernos bajo disciplina, para escuchar exhortación y modificar nuestra manera de vivir. Y no lo hemos hecho. ¿Yo por qué le voy a hacer caso a ese? ¿Y quién es él o quién es ella para que me diga a mí cómo vivir? Vivimos en un tiempo en el que nadie se le puede decir nada a nadie. Nadie recibe corrección. Cuando Daniel escuchó esto, vuelvo otra vez al versículo 3, me volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y el corazón de Daniel se compungió y dijo, no puede ser, estamos perdidos, y a menos que Dios tenga misericordia, vamos a ser destruidos. Y él sabía las profecías, sabía que se estaban cumpliendo ya los 70 años y que Dios iba a levantar el castigo, pero aún así su corazón estaba
compungido. No obedecimos la voz de nuestro Dios, versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. ¿Andas tú en las leyes de Dios? Es muy fácil compararnos con otros cristianos, como aquel hombre que descendió al templo y vio a otro pecador ahí y se golpeaba y decía, te doy gracias que no soy como este pecador. Es muy fácil compararnos con los demás, pero necesitamos compararnos con el estándar divino, con la regla infalible, con su palabra. Y cuando lo hacemos, todos somos hallados faltos, hermano. Todos necesitamos humillarnos delante de Él. Luego miren los últimos versículos. ¡Qué oración de Daniel! Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Y podríamos decir aquí, y sobre mi ciudad, Winston-Salem, Monterrey, Salinas, California, la Ciudad de México, Nueva York, donde quiera que tú estés. Y porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ore por la protección de Dios por todo el mundo. Ore que Dios traiga sanidad y que se descubra y se logre encontrar la vacuna contra el virus. Pero más importante, ore por el estado espiritual del mundo entero. Ore por la salvación de sus seres queridos. Ore por la venida de Cristo. Y que no pase lo que pasó en el año 2001. En el año 2001 ocurrió aquí en los Estados Unidos el ataque terrorista más sangriento de la historia de este país. Los terroristas musulmanes atacaron el World Trade Center, las torres más altas de Estados Unidos. Miles de personas murieron. Durante ese tiempo hubo un gran avivamiento por unas semanas, quizás, no creo que ni duró meses. Las iglesias empezaron a reunir para orar todos los días. Estaciones de radio no hacían otra cosa que tocar música cristiana y traer mensajes de aliento de la palabra de Dios. Yo recuerdo que el presidente Bush en ese tiempo, él hizo esta declaración y yo le di una interpretación profética. Dijo, todo esto va a pasar y todo esto va a volver a la normalidad. Y por supuesto la intención del presidente era dar ánimo a la gente. Y ¿sabe qué? Estamos escuchando las mismas palabras hoy. Y qué bueno que la intención es animar. Todo va a volver a la normalidad.
Pero desde el punto de vista espiritual, hermano, ojalá que no vuelva todo a la normalidad. Ojalá que haya cambios radicales, sobre todo en nuestro andar con Dios. Dios le bendiga. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra. Tómala y úsala para convicción de nuestros corazones, en la manera como tú creas más conveniente. Por Cristo Jesús te doy gracias.